Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar la presentación de este dictamen, quisiera solicitarle me permitiera, toda vez de que ya fueron remitidos a la mesa directiva los 4 dictámenes que integran el paquete en materia de ley de ingresos y la miscelánea fiscal, presentar en un solo acto el conjunto de las reformas. Proceda, señor senador. Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo, en primer lugar, que hay que ubicar en su justa dimensión los cambios y los alcances que han tenido estos dictámenes. Asumir que desde la propia Cámara de Diputados se realizaron un conjunto de modificaciones que atendieron en alguna medida algunas de las preocupaciones de la sociedad, aunque en su conjunto no impactan en los aspectos centrales del contenido de la política en materia fiscal que rige actualmente en el país. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, en materia de Ley Federal de Derechos, se modificó el artículo 231A para establecer que las entidades recibirán desde la Comisión Nacional del Agua la devolución de las inversiones que realicen para formalizar inversiones en toda la infraestructura hidráulica en las entidades, lo cual favorecerá el desarrollo de este equipamiento en los estados. De la misma manera, en la ley del impuesto sobre la renta se incrementó el límite de deducibilidad de automóviles utilitarios hasta 175,000 pesos, lo cual es importante porque ya no existen automóviles menores a este precio, y esto también va a permitir enfrentar algunos de los impactos que ha tenido las modificaciones, por ejemplo, en el programa Hoy No Circula y verificación vehicular en la zona metropolitana del Valle de México. En el artículo 151 se permitió deducir gastos personales por honorarios médicos con dictamen en caso de enfermedades discapacitantes, al igual que se amplió el margen de beneficio de lo que se ha denominado el mini-RIF, el régimen de incorporación fiscal, con el cual con los contribuyentes con ingresos hasta 250,000 pesos anuales no pagarán el impuesto al valor agregado y dispondrán de modificaciones de facilidades fiscales. Y de la misma manera hubo modificaciones para ampliar el margen de deducción de las pequeñas y medianas empresas. En el caso del Código Fiscal de la Federación, en los artículos 22, 22D y 127, se impulsó la devolución de los saldos favorables a los contribuyentes, así como se estableció un artículo transitorio en donde se da un tratamiento especial para el sector de artesanos, para que la venta al público en casos con ingresos menores a 250,000 pesos, estos intermediarios, la retención correrá a cargo del adquiriente. Y de la misma manera, en la ley de impuesto especial sobre producción de servicios, pues todavía hay un problema fundamental referente a la disminución del impuesto a las bebidas que contienen altos contenidos de azúcares. Muchos de esos temas fueron revisados en las Comisiones Unidas y se ampliaron incluso parte de los beneficios. Yo quisiera destacar, en primer lugar, agradeciendo la atención que tuvo el doctor Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, quien nos ayudó en la fundamentación del por qué mantener el impuesto a las bebidas azucaradas en los términos actuales como parte no solamente de una política fiscal, sino como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, ya que se ha demostrado que este consumo desmedido de azúcares daña la salud y que incluso las bebidas azucaradas contribuyen con el 70% de los azúcares adicionados en México, y con el consumo de estas bebidas y de estos azúcares aumentan de manera significativa el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular, la caries dental y otras enfermedades que están asociadas, de acuerdo a estudios del propio Instituto Nacional de Salud, con la Universidad de Carolina del Norte, a cerca de 24,000 muertes anuales
y se ha demostrado que con este impuesto se ha reducido en un promedio del 9% el consumo de los azúcares, lo cual tendrá un impacto positivo en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad. También hay que reconocer el trabajo en comisiones, donde se hizo una adición, la adición de un artículo 9 transitorio en lo que se refiere a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para fortalecer las tareas de fiscalización en el ejercicio de recursos que no vienen originalmente en el presupuesto de egresos de la Federación y que en la Cámara de Diputados se dictaminan de manera etiquetada como parte de la negociación derivada de la gestión que los legisladores, los diputados realizan atendiendo pues las demandas de sus distritos, de sus entidades o de sus municipios. Y afortunadamente creo que este es un primer paso para poder contener una de las peores prácticas registradas en el Poder Legislativo, la que hemos conocido como el moche, aunque esto no resolverá el problema. Pero por supuesto que una vez que se ha fundamentado este artículo 9 en el artículo 79 de nuestra Constitución, formando parte ya del Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalecerán las labores de fiscalización de los recursos federales que administren o ejerzan los estados, municipios o el Distrito Federal, así como aquellos recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, de modo tal de que estos recursos etiquetados podrán ser fiscalizados en cualquier momento, ya sea por el ejercicio de la atribución que se le ha otorgado al Auditor Superior de la Federación o mediante denuncia de un tercero o del propio afectado. ¿Qué significa esto? Pues que en cualquier momento los presidentes municipales o los gobernadores que están sujetos a esta extorsión que representa el moche legislativo y que se ha acreditado como una práctica que ha permeado de manera significativa la negociación del presupuesto de egresos de la Federación, pueda empezar a combatirse y a erradicarse. Lástima que no se avanzó en la disminución del déficit que se tenía programado del 3% al 2.9%, que parece insignificante, una décima, el 0.1%, que representan en lo fundamental pues de cerca de 17,000 millones de pesos que entrarán en la bolsa de negociación en la Cámara de Diputados para atender la gestión legislativa y que pues lamentablemente se ha convertido en una nueva modalidad de extorsión a los presidentes municipales, donde ahora ya no son objeto solamente de la extorsión de la delincuencia organizada, sino también de otro tipo de delincuencia organizada, que es el moche legislativo, que cobra un porcentaje u obliga a los presidentes municipales a contratar a determinadas empresas para construir las obras. Hay otros avances en los dictámenes de las leyes. En el caso del impuesto especial en productos y servicios, se estableció una metodología para determinar el precio de las gasolinas y el diésel, donde la franja de flotación no puede estar por encima de la inflación estimada del 3%. Aunque esto tendrá implicaciones, por supuesto, en el precio final de las gasolinas. De la misma manera, en la Ley de Ingresos de la Federación hay un adendum para analizar con cuidado el impacto que tendrán el saneamiento de las pensiones y jubilaciones en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En el impuesto sobre la renta se incrementó el tope de deducciones del 10 al 15% de los ingresos de las personas físicas. En el régimen de incorporación fiscal se amplió el mini RIF de 250,000 a 300,000 pesos, se eximió de la expedición de factura por operaciones menores de 100 a 250 pesos en los pequeños negocios, se eximió a los medios, el uso de medios electrónicos en operaciones hasta 2,000 pesos, se pasó de 2,000 a 5,000 pesos y se tomaron algunas otras medidas en materia de disposiciones administrativas para desburocratizar este asunto. Sin embargo, quedaron pendientes, y yo creo que son los temas de fondo, los grandes agregados, porque el impacto que tiene en la política fiscal este tipo de ajustes no es significativo.
hubiera sido más significativo hacer una revisión a fondo del pago de derechos de la legislación en materia de minera, en donde nuestro país enfrenta en estos momentos el mayor saqueo de recursos naturales de nuestra historia, porque tan solo en los 10 primeros años del presente siglo, los corporativos mineros, en su mayoría canadienses, han extraído el doble del oro y la mitad de la plata que la corona española extrajo, atesoró durante 300 años de colonización en nuestro país, ya que de acuerdo al Sistema Integral de Administración Minera, en México existen más de 31,000 concesiones mineras que amparan a cerca de 50 millones de hectáreas que se encuentran en poder de 287 empresas, las cuales desarrollan 668 proyectos mineros. Nuestro país se encuentra en el peor momento del saqueo de su riqueza mineral, en donde no solamente no hay el cobro de un derecho equitativo por la enorme riqueza que se extrae, sino que el impacto negativo, desde el despojo de recursos naturales que corresponden a ejidos y comunidades, se incrementa con el enorme daño y alteración que sufren las comunidades al momento que llegan estas empresas, que no cumplen con sus obligaciones de responsabilidad social, sino que por el contrario generan mayores problemas de desintegración comunitaria y de sobreexplotación del trabajo, ya que no se apegan estrictamente al cumplimiento de la legislación laboral. Y quizá uno de los principales temas y más delicados es el haber introducido el impuesto sobre la renta en el artículo 74, una figura jurídica que se había erradicado de la legislación, había aparecido en el año 2013 y posteriormente fue quitada de ella, en donde se quiere establecer la extensión de 200 veces el salario mínimo para que no se aplique el impuesto sobre la renta a los ejidos y comunidades, que suena muy atractivo, pero sin embargo tiene varias implicaciones. La primera de ellas, y lo digo en los términos en los que viene en el dictamen, se establece que las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el salario general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año por cada uno de los socios o asociados, siempre que no exceda en su totalidad las 200 veces el salario mínimo. Y esto, dice, no será aplicable en ejidos y comunidades. Aquí hay que señalar que la propiedad social en nuestro país nunca ha pagado impuestos, mucho menos el impuesto sobre la renta, porque la propiedad social proviene de los bienes nacionales que se entregan en usufructo al ejido y el reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre su tierra y sus recursos naturales, donde en todo momento la propiedad social es inalienable, imprescriptible e inembargable. Y esto no es sino disfrazar la introducción del cobro de un impuesto sobre la renta que estará vinculado fundamentalmente a lo que será el establecimiento de las contraprestaciones que se derivan de la reforma energética, particularmente en materia de hidrocarburos, en donde en todos los casos que se establezca ocupación temporal, servidumbre de paso, asociación con particulares, contratos o arrendamientos de acuerdo a la reforma energética, se tendrá que pagar impuestos sobre la renta. Y ya quisiera yo ver a la comunidad lacandona pagando el impuesto sobre la renta de aprovechamientos de energía en la selva lacandona, o a la comunidad chamula en el caso de Chiapas, o a los indígenas yaquis, lo cual va a generar conflictos sociales
muy superiores a los que se pretende resolver. Y la verdad es que es lamentable la forma en que se argumenta el establecimiento de esta medida, en donde yo le sugeriría al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por lo menos se modificara del texto de la exposición del motivo de dictamen la consideración 26ª, que se requiere facilidades del pago de impuestos a ejidatarios, comunidades y sus integrantes, donde dicen que estas comisiones consideramos en establecer facultades del sistema de administración tributaria para que pueda emitir reglas administrativas que permitan la regularización de las obligaciones formales y de pago de los integrantes de ejidos y de las comunidades por los pagos recibidos por personas físicas y morales, independientemente del sector al que pertenezca. Y agrega: lo anterior en razón de que en la última década se han incrementado los actos jurídicos celebrados entre ejidos y comunidades y empresas mercantiles dedicadas a actividades agrícolas y silvícolas, en los cuales los ejidos han celebrado contratos de ocupación temporal. Por eso va asociado justamente a la reforma energética. Y dichos actos se han celebrado ante el notario público y ante las autoridades de la materia. No obstante, las empresas mercantiles condicionan el pago a que el mismo se realice directamente a los ejidos y no a los ejidatarios y personas físicas, lo que ha causado confusión en los ejidos en razón. Y esto es un asunto que no podemos aceptar en el Senado, en razón de que gran parte de ellos son personas de la tercera edad o con escasa formación académica, induciendo el error y a la omisión a los ejidatarios en el cumplimiento de sus obligaciones. Yo creo que conceptos discriminatorios de esta naturaleza no pueden formar parte de un cuerpo legislativo. Y por eso habrá que revisarlo, porque creo que esta disposición es inconstitucional, porque viola el artículo 27 constitucional, no solamente por la naturaleza de la propiedad social, sino además porque establece con toda precisión que la inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras, lo que se refrenda en la ley agraria en los artículos 64 y 74, en función de lo establecido en el artículo 2 y el artículo 4 de nuestra Constitución, en particular en el reconocimiento y las garantías que se otorgan a los pueblos y las comunidades indígenas a la libre autodeterminación y a su autonomía para decidir sobre sus formas de convivencia, de organización social, su organización económica, política y cultural. Dos temas finalmente: el impuesto especial, el IEPS a precios de gasolina, en donde, de acuerdo al argumento de la Secretaría de Hacienda, se inicia un proceso a partir del 2016 para que se otorguen permisos a terceros por el expendio al público de combustibles. En el 2017 se permite la libre importación de gasolinas y en el 2018 los precios estén sujetos al mercado. La verdad es que aquí de nueva cuenta hay una distorsión de la información, porque se tiene que asumir que hoy se está importando gasolina a precios bajos, se vende a precios altos, lo cual este sobreprecio generan ganancias adicionales al gobierno federal, y al mismo tiempo establece un impuesto que en la franja de flotación hasta el 3% implicará por lo menos un incremento hasta de 4 pesos por litro el próximo año. Y de todos modos nos dicen que se sigue manteniendo el subsidio, lo cual es absolutamente falso por el sobreprecio al que se están vendiendo las gasolinas, que en más del 60% importa en estos momentos petróleo mexicanos. Por supuesto, en el 2018, si es que esto no cambia, toda vez que esa es una legislación anual y no se modifica, y lo que se establece aquí no necesariamente prevalecerá en los próximos 2 años, implicará
que en el año electoral bajará el precio de las gasolinas, porque como lo vemos en la propia estadística que nos ha entregado la Secretaría de Hacienda, la producción petrolera en nuestro país seguirá disminuyendo y no superará los 2.300.000 barriles diarios. El precio de la mezcla mexicana seguirá cayendo por debajo de los $50 por barril, mientras los precios spot del petróleo continuarán a la baja sin que disminuya el precio de las gasolinas. Mientras, y lo dijo muy bien Mario Delgado, vamos a pasar de una economía petrolizada a una economía gasolinizada, porque solamente en los ingresos tributarios que espera el gobierno federal para 2016, y son datos que dio la propia Secretaría de Hacienda, el incremento en lo que serán la recaudación por gasolinas pasará de 31.300 millones de pesos a 209.400. El tiempo está medio nublado y un poco de lluvia. Tomen sus precauciones. Senador, le informo a la Asamblea que el senador se está refiriendo a todos los dictámenes, por eso es que se le dio, está tomando más del tiempo reglamentario. Le pido que obviamente que concluya en el tiempo que requiera para poder comentar los dictámenes ya referidos. Adelante, le uso la palabra, senador. Se lo aprecio mucho. Esto implica, con el incremento de precios de gasolinas, un incremento de 569% en la recaudación que se espera por el sobreprecio y esta franja en la que estará moviéndose el precio de las gasolinas, donde esperamos aumentos hasta de 4 pesos por litro en el momento más complicado, y manteniéndose por precios muy por encima de los de Estados Unidos, donde hoy en México el litro de gasolina promedio está en 13 pesos con 57 centavos, mientras en Estados Unidos el litro por gasolina está a 10 pesos con 6 centavos. Hay otros temas vinculados con deuda. En el mensaje político del presidente Peña Nieto en Palacio Nacional el 2 de septiembre, dijo que ante la reducción de los ingresos petroleros no iban a aumentar los impuestos ni se iba a endeudar el país, cuando ya la deuda asciende a 7.979.000 millones de pesos, una cifra superior a 2.800.000 millones de pesos al saldo registrado en 2012, y al mismo tiempo se espera obtener en los próximos 3 años 50.000 millones de pesos a través de la colocación de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar el ramo 33 en demérito de las finanzas de los estados y municipios. A lo que se suma el incremento de las tasas de interés, porque es evidente que la tasa de interés en CETES a 28 días, al pasar a un incremento del 3% al 4.5% y el incremento de 22.2%, va a tener un impacto en el nivel de endeudamiento, así como el cambio en la tasa LIBOR, en donde a 3 meses se proyecta un incremento de 300%, por lo cual es absurdo que no se considere que va a haber un sobreendeudamiento para el país. Lo dijo Gerardo Esquivel, por ejemplo, en el foro que organizó el Instituto Belisario Domínguez, cómo este sobreendeudamiento ha pasado de 9 puntos porcentuales del PIB y pasará al 12% del PIB en el próximo año. Ahora sí estamos viendo quiénes son los irresponsables en el endeudamiento y quiénes son el verdadero peligro para México. Y finalmente, este asunto de la bancarización, aunque se ha flexibilizado, yo creo que sigue una lógica que no se corresponde con el conjunto de medidas que ha debatido el Senado. Yo creo que al peso mexicano ahora también se le criminaliza, el peso deja de ser la moneda del curso legal,
las disposiciones a la bancarización para que en todos los casos el pago se realice desde los comprobantes fiscales digitales y el pago de los mismos sea a través de la banca, ya sea en cheque, transferencia electrónica o tarjetas de crédito, va a afectar no solamente a los pequeños contribuyentes, a los pequeños negocios, sino va a ser inaplicable no solamente en las zonas rurales, sino en muchas regiones urbanas y suburbanas, teniendo complicaciones adicionales. Voy a poner un ejemplo, por lo que estamos discutiendo, por ejemplo, en la ley de lavado de dinero, en donde se están modificando los umbrales para permitir operaciones en efectivo, toda vez de que ha fracasado la política establecida hasta ahora, donde en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha reportado, este es un dato muy interesante, que solamente entre el 2004 y el 2009 se reportaron 28.5 millones de denuncias de operaciones supuestamente sospechosas de lavado de dinero, de las cuales solo prosperaron 160,000, con el agravante de que los reportes que tienen que hacer las empresas que manejan el registro de estos datos es dar a conocer datos que corresponden a la vida privada y personal de los ciudadanos, porque se reportan todas las operaciones en cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo que realicen en cualquier empresa. Yo creo que es de los temas que habrá que discutirlo con mayor detenimiento. Y insisto, este no es un debate técnico, no es un debate solamente para los iluminados en la economía. Por supuesto que hay que conocer los criterios de política económica, la situación global, los problemas macroeconómicos y microeconómicos, pero aquí también pues hay un asunto de perfil incluso ideológico, porque la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, define el carácter de un gobierno. ¿A quién se le cobran los impuestos? ¿A dónde se destina el gasto? ¿Cuáles son las prioridades gubernamentales? Y por eso hoy no entiendo cómo la mayoría del PAN va a votar a favor de una reforma que cuando discutimos la reforma fiscal votó en contra y que recriminó a la bancada del PRD durante 2 años el acompañamiento a esa reforma hacendaria, y hoy, sin ningún cambio en el modelo fundamental, aprobarán mayoritariamente esta reforma fiscal, quizá a cambio de mantener el moche legislativo y las pequeñas migajas que hoy se han entregado. Por eso, respetando la votación mayoritaria en mi comisión, 4 votos a 1, yo votaré en contra. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez.